Muy buenas noches para todos. Ahora sí, Dios los bendiga. Dios los continúe bendiciendo porque ya están bendecidos. Bueno, esta noche me correspondió a mí. Uy, hay mucho volumen. Bueno, pues gracias a Dios que hoy tengo el privilegio de traer una palabra que ha movido mi corazón. Y pues estas noches, como cada 8 días, pues me van a ver. Vamos a empezar como dijo la pastora, a desarrollar lo que el Señor nos ha dado. Y pues pienso que no solamente a mí, sino a cada uno de ustedes también. Él tiene un propósito divino para que cada uno de ustedes desarrolle lo que Dios ha puesto en el corazón de ustedes. Que no se me olvide que estoy aquí al frente de la cámara. me dicen. Bueno, el tema de hoy, en esta noche, le he titulado Vigila tu corazón y tu mente. Vigila tu corazón y tu mente. Esto ha sido un tema que me ha movido mucho el corazón desde que empecé yo la vida cristiana, desde que empecé en los caminos del Señor. El Señor siempre me ha llevado siempre a este tema, el corazón, el corazón, el corazón, el corazón. Y pues me impacta un versículo que vamos a empezar rápidamente, Ezequiel 36, 25. Vamos a empezar con este versículo, pero antes de leer el versículo quiero darles una frase sabia. Dios no va a hacer nada por ti de lo que tú le permitas que Él haga por ti. Dios no va a hacer nada por ti si tú no te lo permites hacer a Él. Pero si tú le permites entrar en el corazón el Señor para que obre en su corazón, para que obre en sus pensamientos, para que obre en su caminar, para que obre en su diario vivir, entonces va a tener una vida transformada, va a tener una mente transformada, va a tener un corazón transformado y va a tener un camino diferente. ¿Correcto? Bueno, y otro versículo, otro proverbio de Adolfo. El Señor nos lleva según la intención de nuestro corazón. ¿Cuál es la intención del corazón suyo al seguir a Dios? ¿Es por querer tener todo lo de Él o por querer solamente tener lo que Él puede dar? Lo que Él nos puede brindar en este mundo materialmente hablando, ¿sí? Hay muchos corazones en el mundo que siguen a Dios por lo que Dios puede prosperar, por lo que Dios puede dar una vida agradable a todo aquel que le busque, y a veces ese sentimiento es equivocado. A veces nos engañamos a nosotros mismos con esos deseos malvados que nosotros a veces pensamos. Pero mira qué dice Ezequiel 36, 25 y vamos a leerlo rápidamente. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un nuevo corazón, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré. Y haré, ese haré, es que significa, y les enseñaré, y los transformaré, y les cambiaré la manera de pensar. Ese haré y haré. Quiero que tengan presente ese haré, porque más adelante vamos a estarlo viendo más adelante. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Bueno, siempre me he quedado pensando en un versículo que me ha estado dando muchas vueltas desde siempre, donde el Señor les dijo a los fariseos que cómo un corazón malvado podría hablar cosas nuevas, ¿sí? Eso está precisamente
en Mateo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y ese habla la boca. Y ese pensamiento siempre me ha persuadido a mí. Ese versículo siempre me ha persuadido a mí. Pero cuando yo leo Ezequiel 36:25, cuando me dice que Él nos ha quitado el corazón de piedra y nos ha colocado un corazón de carne, entonces yo me pregunto, estas palabras Jesús se las dijo a los fariseos, camada de víboras, se les dijo. ¿Cómo siendo malos pueden hablar cosas buenas? Si lo que hay en el corazón, eso habla la boca. Y yo creo que los cristianos y los hijos de Dios han malinterpretado mucho este versículo. Porque a veces nosotros escuchamos hablar a un cristiano, sí, y a veces hablan cosas de la carne. Pero dice, es que su corazón es así. Pero yo me coloqué a pensar este versículo. Si Dios ha cambiado mi corazón de piedra, ¿qué significa el corazón de piedra? El corazón malvado, el que no tenía buenos deseos, el que tenía solamente malos pensamientos en él, ese corazón que no aceptaba que Dios entrara en su vida. Pero ahora Él nos colocó un nuevo corazón. Y no con eso, en Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y ese versículo me llenó más. Y dije, bueno, si Dios colocó un nuevo corazón, y no con eso también lo llenó de amor, y no con eso también colocó el Espíritu Santo a morar en nuestro corazón, en nuestro nuevo espíritu, ¿cómo es que nosotros a veces hablamos cosas necias? Esa es la pregunta que me hice. Esa fue la gran interrogante. Porque un día yo escuché esa frase que le dijeron a un cristiano, que en medio de todos sus errores no dejaba de ser hijo de Dios. Y le dijeron prácticamente que él tenía un corazón malvado. Y eso me quedó impregnado a mí. Y yo este versículo lo estudiaba una y otra vez. Y la gente habla también esta otra frase. Y dice lo siguiente. Quiero que solamente le prestemos atención al corazón por el momento. El corazón. Antes de nosotros nacer de nuevo, ese corazón era un corazón malvado. Ese corazón tenía malos deseos. Ese corazón no deseaba ver a Dios, no deseaba conocer a Dios, pero no fue cambiado. Y me pasó algo muy tremendo, que nuestra pastora, la pastora Clemencia, ella me dijo, Adolfo, veas ese video y ore con ese video. Ella puso un video hace poco en Orar en Lenguas y en el Entendimiento, que espero que lo hayan hecho. Y entonces ella hablaba algo sobre el trigo. Ahí en la oración, el trigo cae y tiene que morir para que nazca una nueva vida. Entonces, algo me movió a mí a hacer la oración y fue muy difícil. Cada vez que la quería hacer, algo pasaba y no la hacía. Cada vez que la quería hacer, algo pasaba y no la hacía. Pero Dios me tenía inquieto a hacerla. Y logré hacerla. Y vino esto que les estoy predicando a ustedes hoy. Hubo una revelación detrás de la revelación que la pastora estaba orando en las lenguas. Entonces, ¿quién sabe que lo de Dios no tiene fin? Si hay una revelación, viene otra. Y si hay otra, viene otra. Y si hay otra, viene otra. Y si usted quiere todos los días, pues todos los días le va a venir. Porque esto es un río que no para. Esto es un río que no tiene fin. Esto es un río donde los pensamientos y la razón no caben. Yo creo que ustedes se enciendan. Hoy fue un día muy difícil para mí. No sé qué pasó. Algo estaba pasando en el mundo espiritual. Tenía esta prédica en mi corazón desde hace algunos días. Y me sentí a hacerla. Y la hice. Y fue a imprimirla y no imprimió. Y empecé a darle a esa impresora y dele y no. Definitivamente dije, me tocó guardarla en la memoria y venirme para donde la pastora e imprimirla. Y la guardé en la memoria y llegué aquí y la memoria no servía.
Y yo me bajé, me quería salir de mis casillas en el sentido de que no se me estaban dando las cosas. Yo le pregunté al Señor, pero ¿por qué si esto estuvo en mi corazón para hablarlo? Y me quedé pensando en eso y me bajé. Llegué a las 5:30. Y algo me dijo, no te dejes. Y le dije a mi amada esposa, le dije, amor, me voy a traer la predica. Y me cogí en un taxi y me fui. El taxi se varó allí, el man le daba y no prendía. Y yo, Dios mío bendito, y empecé a reprender. Empecé a entender que esto ya no era natural. Ya empecé a entender que esto no era natural. Ya empecé a entender que, aunque yo no lo estaba mirando, pero sabía que algo estaba pasando. Mi corazón se estaba empezando a invadir de ansiedad y de desespero. Yo dije, no, alto ahí. Entonces empecé a orar en lenguas en el taxi ahí. El man me miraba así, como que este man, ¿qué le está pasando? Y yo estaba orando en lenguas y yo estaba en lo mío. El taxi prendió y arrancamos. Y esto se los explico porque hay momentos y circunstancias donde las cosas quieren venir a agobiarnos la vida. Viene la enfermedad, viene la angustia, viene el desespero. Y nosotros empezamos a creerle más al desespero que a lo que la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros. Y llegué a la casa y entonces mi esposa me había dicho, envíala al correo y aquí lo abrimos. Yo dije, no la voy a enviar al correo, no vaya a ser que cuando llegue no esté. Y me le paré al frente y yo le dije, Señor, ayúdame, Señor. Y yo escuché que dentro de mí algo me dijo, tome la autoridad. Y le dije, impresora, en el nombre de Jesús, funciona. Y empezó a imprimir esa berraca. Y empezó a imprimir. Y yo dije, wow, aquí algo pasó. Esto definitivamente, duré casi 2 horas tratando de imprimir y no me imprimía. Me vine para acá y la USB dañada. Yo dije, esto ya no es normal. Entonces, ¿qué les quiero decir? Estas cosas que aunque parecen un chiste, realmente no lo son. ¿Sí? Y mire, aquí traigo la prega, aquí la traigo. Después que le dediqué tanto tiempo, yo dije, ¿cómo voy a predicar otra cosa? Si esto fue lo que Dios colocó, yo le oré al Señor. Esto el diablo no me lo puede quitar. Entonces, sé que esto va a invadir sus vidas. Y no solamente esto, todo lo que esta casa les da a ustedes, todo lo que Dios hace en esta casa, me ha transformado mi vida. Y yo sé que la de ustedes también han percibido y han sentido el poder de Dios a través de las cosas. ¿Sí? Y bueno, quería explicarles esto y gloria a Dios. Vean, Dios me dio la victoria. Aquí tengo mis hojitas, aquí tengo mi prédica y aquí les estoy predicando, si no estaría improvisando. Pero realmente en Dios no se improvisa, en Dios es o no es. Usted no puede estar en la mitad, o es o no es, porque el que está en la mitad Dios lo vomita. Él mismo dice, hubiera preferido que hubiera sido tibio, fue frío. ¿Sí? Entonces, bueno, entendí en ese momento, me quería invadir la angustia. Y entendí, yo dije, no, pero ¿por qué me voy a angustiar? Si yo oré al Señor y el Señor me dijo que predicara esto, ¿por qué voy a angustiarme o por qué voy a cambiar la prédica y hablo mentiroso? No va a poder hacerlo. Y entonces esto me ha tenido acá, porque muchas veces los mismos hijos de Dios, cuando miran a otro hijo de Dios que quizás en ese momento están teniendo algo y en ese momento o su mente no ha sido transformada en el entendimiento de Dios, nosotros nos equivocamos. Cuando la mente de nosotros empieza a tener un proceso, cuando un bebé espiritual empieza a crecer, en ese crecimiento nos podemos equivocar. Pero aquí el detalle no es que nos equivoquemos, aquí el detalle es mirar la equivocación y quitarla en medio de nosotros. Esa es la victoria que el Señor dice, y lo llevo de victoria en victoria. Cuando el Señor me dijo que Él me llevaba según la intención de mi corazón, yo me coloqué a pensar en eso. Yo dije, ¿cuál es la intención de mi corazón realmente? Nosotros ya tenemos un corazón de carne. Nosotros ya tenemos
un corazón lleno del amor de Dios, cuando la semilla es puesta y cuando la semilla empieza a crecer, ella da de su propio género. Y el género de esa semilla que nosotros fue sembrada en nuestro corazón es la semilla del amor de Dios derramada en nuestro corazón. Esa semilla es la que se tiene que empezar a manifestar en la vida de nosotros. Pero ¿por qué a veces nosotros no manifestamos esa semilla? ¿Por qué a veces nosotros se nos es tan difícil caminar en esta palabra que Dios nos está diciendo a nosotros? ¿Por qué nosotros no nos vemos santos? ¿Por qué nosotros nos vemos tan inmundos cuando Dios mismo ya nos limpió? Y quiero que leamos este versículo. Quiero que leamos 1 de Juan 3, 9. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Yo quiero que analicemos este versículo. El que es nacido de Dios no puede pecar, porque la simiente de Dios está en él. Yo les hago una pregunta: ¿cuántos de aquí son nacidos de Dios? Todos. Entonces les quiero dar una información. Ustedes no pueden pecar, no pueden practicar el pecado. No pueden practicar. No debemos, no pueden. Porque cuando usted le dice no debe, le está dando una opción. Pero cuando usted le dice usted no tiene que hacerlo, entonces no le está dando una opción usted al pecado. No podemos. Es algo que ya no está en nosotros. Es algo que ya fue quitado. Es algo que nosotros tenemos que empezar a ver en nosotros. Es algo que es inamovible. Es algo que es tan firme que nada lo puede mover. Es algo que es tan fuerte que nada lo puede destruir. Es algo que es tan infinito que la eternidad es pequeña al lado de él, por decirlo así. No tenemos fin para que eso brote dentro de nosotros, para que eso se manifieste a través de la vida de nosotros. Y yo sé que cada uno de ustedes y los que me están viendo saben que ese proceso en cada uno de nosotros está siendo visible cada día. A todos los que desean en su corazón seguir y caminar en los caminos que Jesús caminó. A todo aquel que desea caminar. Pero si usted es nacido de Dios y no desea caminar en los caminos que caminó Jesús, entonces está siendo engañado, porque realmente esa no es la verdad suya. La verdad suya es que su corazón sí quiere andar en los caminos de Dios. La verdad suya es que su corazón sí quiere manifestar la santidad de Dios. La verdad suya es que su corazón está saturado del amor de Dios para que se manifieste a través de nuestras vidas. Esa es la verdad. Y si usted tiene odio en su corazón, entonces usted mismo se está engañando, porque en su corazón está la santidad de Dios y el amor de Dios rebosando en él. Entonces algo está pasando ahí. Hay un engaño. A Eva le dijeron que si comiera del árbol ella no iba a morir, y la engañaron, porque sí murió. Y si hay un pensamiento en la vida de ustedes que les está diciendo que ustedes no pueden manifestar el amor de Dios, entonces les está hablando la naturaleza caída a ustedes, porque el espíritu no les está hablando. Su espíritu no le está hablando, porque su espíritu anhela estar dispuesto todo el tiempo a escuchar la voz de Dios, a inclinarse ante la voluntad del Padre. Ese es el deseo ferviente de cada corazón, de cada hijo nacido de nuevo de Dios. ¿Cómo estamos actuando?
alguien estaba cumpliendo años y alguien le dijo: Dios va a cumplir los anhelos de su corazón. Y yo le dije: déjeme decirle algo, Dios no va a cumplir los anhelos de su corazón. Él primero tiene que coger ese corazón, cambiarlo por uno nuevo y depositar los anhelos de Él, y ahí sí Él los va a cumplir. Y me quedaban mirando y me miraban, y yo simplemente estaba hablando la verdad. Pero quiero que leamos Santiago 1:14. Santiago 1:14. Y lo voy a leer en una versión diferente, que es en la PDT, la versión Pasión. Dice: y los malos deseos dan lugar a acciones malignas. Y cuando el pecado es completamente maduro, puede asesinarte. Así que, mis amigos, no se dejen engañar por sus propios deseos. Escuche bien, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Dice en otra versión, en la GNB, dice: pero las personas son tentadas cuando son arrastradas y atrapadas por sus propios deseos malignos. Entonces sus malos deseos conciben y dan a luz el pecado, y el pecado, cuando está maduro, da a luz la muerte. Yo quiero que nos detengamos acá, en este pedazo. Aquí está hablando de deseos. Aquí está hablando de deseos. Pero en un hijo de Dios, el deseo de él es caminar en la santidad de Dios, en el corazón del nacido de nuevo, del Hijo de Dios, donde el amor de Dios fue derramado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué son arrastrados a esos malos deseos? Porque a veces nos dejamos llevar más fácil por las cosas del mundo que por las cosas de Dios. Si nuestro corazón está hablando otra cosa diferente a lo que a veces nosotros hacemos. Y a veces los deseos de Dios no es que no se cumplan en un creyente, es que el creyente no ha creído en los deseos que Dios tiene para él. Pero cuando nosotros empezamos a creer que somos santos y empezamos a declarar esa palabra sobre nuestras vidas, entonces nuestra alma va a empezar a preguntarse: ¿qué son estas palabras que este espíritu me está diciendo a mí? Porque una cosa es el espíritu y otra cosa es el alma. Porque la Biblia sí dice que nosotros tenemos que dejar que nuestro espíritu nos transforme. Nuestra manera iliciada de vivir, nuestra alma quedó lisiada a esos malos pensamientos. Pero realmente esos malos pensamientos que tiene el alma, ¿es la verdad del espíritu? No es la verdad del espíritu. Pues déjeme decirle algo: usted ya no es un alma, usted es un espíritu vivificante, que dice vivificante porque usted tiene el poder para vivificar esos malos pensamientos que el alma tiene, que los pensamientos tienen. Tiene el poder. Y yo quiero que vayamos rápidamente a Romanos 12:2. Vea lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, y agradable y perfecta. Dice: sino transformados en la renovación de vuestro entendimiento. Transformados. Transformados. Dios, ¿qué está queriendo decir ahí cuando dice transformados? Porque es que Él no transformó el espíritu. Él quitó a la naturaleza vieja y colocó una nueva naturaleza. Él no transformó nuestro espíritu. Él colocó un espíritu nuevo. Él colocó un corazón nuevo. Entonces, ¿dónde nos está hablando este versículo a nosotros? ¿En dónde? Hay algo que nosotros tenemos que transformar: nuestra mente, nuestra manera de pensar.
que realmente ahora ese pensamiento en Dios, ese pensamiento que el alma tiene en Dios, ya es un engaño. Ya es un engaño, porque ya no pertenece a la verdad, porque nunca ha permanecido en la verdad esos pensamientos. Porque cuando antes de que llegara Dios simplemente estaba vagando por una mentira, por la oscuridad. Cuando llega Dios a nuestras vidas y transforma nuestro espíritu y coloca un espíritu nuevo dentro de nosotros, entonces nosotros tenemos que empezar a través del Espíritu de Dios a transformar esa mente, ese retrato que quedó ahí, ese retrato. Un muerto se muere, pero ¿usted cómo lo recuerda? Mirando fotos, lo vive de una vez. Viene el pensamiento y viene el sentimiento detrás. Mírelo tan bonito. Y el sentimiento empieza a invadirlo. Y entonces la persona empieza a llorar. Y entonces la persona se empieza a doler. Y empiezan a caminar en esa antigua manera de vivir. Y me gozo, porque cuando escucho a la pastora Clemencia, ella no tiene otro tema, aunque lo habla diferente que mí, pero el tema de ella es el mismo. Crean la verdad, crean la verdad. Ya no somos pecadores, ahora somos hijos de Dios. Ya no andamos divagando por el mundo, ahora estamos plantados en la verdad. Ahora tenemos que empezar a creer las promesas. ¿Cuál es la promesa de nosotros? ¿Que vamos a vivir enfermos? No, vamos a vivir sanos. Eso ya nos pertenece. Tenemos que empezar. Y digo empezar porque cuando Dios me empezó a hablar a mí este tema, yo miraba la situación muchas veces en mi casa y yo miraba todo lo contrario. Y yo decía, ¿cómo hago para cambiar esto? Y llega un punto donde ya quería colapsar, pero un mensaje sabio traspasó mi corazón. Me dijo, ¿quiere vivir? Entonces tiene que aprender a morirse primero. Y yo empecé a entender que las acciones que yo tenían que morir. Y cuando empecé a hacerlo en mi casa, le decía yo a mi esposa hace unos días atrás, le decía, amor, ¿usted no siente algo diferente? ¿No le gusta esto que se siente? Porque empezamos a entender ella y yo. Ella y yo empezamos a entender que lo que ella declaraba de mí, eso era lo que me perseguía. Si ella declaraba de mí que yo era un perverso, que yo era un maligno, que yo no cambiaba, que era iracundo, y ella mantenía confesando eso en mí, entonces esas palabras eran las que me iban a seguir a mí también. Y así es con la circunstancia. Miramos la pobreza y empezamos a declarar pobreza sobre nuestra vida. Y no empieza sino a llegar más pobreza y nos llenamos hasta que nos rebosamos. Y empezamos a ser arrastrados por eso mismo que confesamos y pensamos en nuestra mente. Empezamos a ser arrastrados. Vivimos una vida de enfermedad, pero no hablamos sanidad. Un día reuní a mi padre y a mi madre por Zoom, por videollamada. Mi papá es un hombre que últimamente ha venido de enfermedad en enfermedad. Y yo cada vez que llamaba a mi mamá me decía, hijo, pero es que su papá está sufriendo esto, pero es que su papá está sufriendo esto, y hay que hacerle esto, y hay que hacerle lo otro. Y dele, y todo el tiempo. Y mi papá como, no, esto está enfermo. Y mi papá como, no, está en la cama. Y yo un día les dije, ¿ustedes cómo quieren ver la mano de Dios cuando ustedes no dejan que Dios opere en sus vidas? La palabra de Dios se llama sanidad. Cuando usted empieza a declarar esa palabra, sanidad, entonces en esa palabra está entrelazada la promesa de Dios y se va a cumplir en su vida.
En esa palabra está entrelazada porque esa palabra proviene de Él. Cuando usted está hablando prosperidad a su vida, esa palabra viene de Él y Él vigila su palabra para cumplirla. Pero cuando usted habla de enfermedad, esa palabra no viene de Él, porque Él no fue el que colocó la enfermedad. El que causó la enfermedad fue el pecado en la vida del hombre. Tenemos que empezar a declarar y hablar. Su casa está llena de lo que usted la llene. Si usted la llena de palabras egoístas, usted va a tener una casa egoísta. Si usted llena su casa de palabras de enfermedad, usted va a tener una casa enferma. Le decía a mi esposa: ¿usted quién dice que soy yo? Le decía yo a ella. Y ella me miraba. Y yo le decía: yo sí sé quién soy yo. Yo soy un hombre santo, yo soy un hombre puro, yo soy un hombre fiel, yo soy un hombre próspero, yo soy un hombre sabio. Ese soy yo. Pero no porque yo lo crea, sino fue porque Dios lo dijo de mí. Y entonces yo lo creí. Porque lo que yo creí, eso hablé. ¿Qué estamos creyendo? Bueno, vamos a agilizar rápidamente, que me queda otra horita. Pero entonces quiero declarar algo poderoso aquí en esta casa. Le dije a mi esposa, le voy a contar, a ver si me gusta compartir. Tenía un conflicto entre mí mismo. En la decisión, muchas decisiones que uno toma, a veces uno llega a un conflicto uno mismo realmente. Uno no sabe qué hacer, si hacer esto o hacer esto. Pero si hago esto está malo, pero si quizás hago esto no lo sé. Entonces le dije a mi esposa qué días, le dije: la pastora me abrió las puertas para yo predicar. Ella me dijo: es su día. Y me paré y hice una declaración, y yo creo que esa declaración fue la que repercutió hoy. Le dije al Señor, el día, hace ya como unos 10 días, le dije a mi esposa: el día que yo ponga el pie en esa plataforma y empiece a predicar, nadie me va a parar. Y casi que no me la dejan poner hoy. Estaba pensando en eso, pero Dios me dio la victoria. ¿Sabe por qué? No porque yo le hubiera ganado, sino porque Él ya me la dio antes de que yo viniera acá a este lugar a predicar hoy. Usted tiene que entender que antes de que usted haga las cosas, Dios ya le dio la victoria. Usted no va a caminar para ser victorioso, usted va a caminar para confirmar la victoria que Dios le dio a su vida. Nosotros no somos como el ejército del mundo que va a la guerra a mirar si tiene la victoria y se equipan para tener la victoria. Nosotros no, nosotros vamos allá a la guerra para confirmar la victoria que el Señor ya ganó antes de que nosotros viniéramos a este mundo. Quiero que vayamos rápidamente a Efesios 4:22. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Que está qué? Viciado. Está viciado. Pero Él dice: despojaos. Ya no nos pertenece. Ya no nos pertenece vivir así. Ya no nos pertenece vivir una vida llena de amargura. Ya no nos pertenece vivir una vida llena de tragedias. Nosotros ya no somos linaje de nuestro papá y nuestra mamá. Nosotros ya no somos linaje de esa descendencia que nosotros conocemos. Nosotros ya somos linaje del que es puro, del que es santo, del que fue el que es y fue y será el creador de toda la existencia. Nosotros somos linaje de Él. Lo que pasa es que no conocemos ese linaje porque no inclinamos nuestro corazón a ir a Él, a que Él mismo nos lo enseñe. Pero si nosotros le buscáramos de corazón, y digo de corazón porque el corazón desea buscar a Dios,
El que no desea buscar a Dios es ese viejo hombre que quedó lisiado en nuestra mente, esa pantalla que quedó impregnada en nuestra mente. Pero hoy les digo algo: cada vez que Dios empiece a revelarle a su corazón, empezará a desplazar, como cuando algo se empieza a llenar, y va a llegar un momento que eso que está llenando eso, entonces va a desplazar lo que haya ahí, sea aire, sea mugre, sea lo que sea, lo va a desplazar lo que lo esté llenando. Pero ahora quiero que vean esto más interesante todavía. Y esto no es por nosotros mismos, porque nosotros queramos. Esto es porque Dios así lo quiso. Y quiero que leamos esto en Lucas 24:45. Y esto yo quiero que lo coja para usted, porque aquí es donde le voy a hablar de vigilar el alma y vigilar el corazón. Esto yo quiero que usted lo coja y lo declare todos los días en su vida. Dice: entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras. Él les abrió. Pídale: Señor, usted no entiende algo, dígale: Señor, ábreme el entendimiento, porque ahora conozco que mi corazón quiere conocer de ti. Ahora conozco que mi corazón no tiene deseos malos. Ahora conozco que soy santa. Ahora conozco que soy puro. Ahora enséñame ese misterio que no conozco, porque nadie lo conoce, a no ser que entre a ese misterio y Él mismo se lo revele. Y les hablé de la mente, pero también dije que les iba a hablar del corazón. Y quiero que vayamos a Hechos 16:14. Y lo voy a leer muy despacitamente. Dice: y estaban escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Vea lo que dice, quiero que escuchen. Dijo la pastora Clemencia, y dice la palabra: el que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu de Dios quiere hablarles. Y vendedora de telas púrpuras, que adoraba a Dios. Y el Señor le abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Aún el Señor nos abre el corazón para que nosotros estemos atentos a recibir. Ustedes tienen que estar atentos. Y cuando reciban, entonces dígale a Dios: ábreme la mente, ábreme el entendimiento, para que ahora lo que recibí, mi alma y mi pensamiento lo entienda, que siempre han estado y estuvieron equivocados, pero que ahora en este entendimiento mi vida será transformada. Y manifestaremos lo que nunca manifestamos, y seremos lo que nunca fuimos, y vamos a donde nunca podíamos llegar, pero que ahora sí podemos llegar. Y esto es a la eternidad que Dios tiene preparado para nosotros en el cielo. Y usted estuviera más emocionado. Cuando esto se empezó a revelar en mi corazón, yo dije: ¿de qué me jactaré yo? Si aún Dios me abrió la mente para entender, y si aún me abrió mi corazón, entonces ¿de qué se jacta el sabio de ser sabio? Entonces ¿de qué se jacta el hombre de amar a Dios, si no fue Dios mismo el que le colocó el amor para que lo ame a Él? Simplemente vamos confiados, vamos caminando confiados de que Él está ahí, abriéndonos el entendimiento. Él no le va a dar más luz hasta que usted no camine en la luz que ya le dio. Él no le va a dar más sabiduría a usted hasta que no ponga por obra la sabiduría que ya le dio. Y si Él le dijo: sea así, que cuando usted ya llegue a ese punto, dígale: Señor, ya hice lo que usted me dijo, ahora deme más. Pero ¿cómo vamos a pedir más cuando no hemos hecho lo que aún en lo poco o mucho que nos ha revelado no lo hemos puesto por obra? Por eso hay hombres y mujeres que ustedes los ve y nunca avanzan, porque no tienen un fluir en su corazón, porque no tienen una revelación constante. Y usted los ve en un año y siempre los va a ver igual, y los ve en 5 años y siempre los va a ver igual, porque lo poquito que entendieron nunca lo colocaron por obra. Entonces,
coloque por obra lo que el Señor le ha revelado en su corazón y camine en ella. Que cuando usted está caminando en ella, sin Él, sin usted ni siquiera habérselo pedido, entonces Él va a venir a usted otra vez y le va a abrir el corazón para que usted preste atención, para que usted esté atenta a lo que dice. Y ahora ya veo por qué la gente se queda dormida. Y ahora ya veo por qué el predicador más ungido que esté predicando, las personas están foqueadas durmiendo. ¿Por qué? Porque no han caminado en lo que Dios ya le dio. Entonces no tienen interés. Entonces tampoco Dios les va a abrir el corazón para que ellos retengan lo nuevo. Porque aquí dice que Dios le abrió el corazón a esta mujer para que recibiera lo que Pablo decía, para que recibiera. ¿Sabe qué estaba hablando Pablo? Pablo estaba hablando palabras de espíritu, palabras de vida. O sea que ella, ¿qué estaba recibiendo? Ella estaba recibiendo palabras de revelación, estaba recibiendo vida en su cuerpo, estaba recibiendo vida en su alma, estaba recibiendo vida en sus pensamientos. Eso estaba recibiendo esta mujer. Solamente porque ella deseaba adorar a Dios todo el tiempo. Entonces acuérdese, Dios no va a hacer nada por ti de lo que tú le permitas que Él haga por ti. Dios no va a hacer nada por usted hasta que usted le permita que Él obre en su vida. Si usted no desea cambiar un tema, pues nunca ese tema le va a ser cambiado. Pero el día que usted se aburra de ese tema, cuando digo se aburra, es que sea aburrita, no sea aburrita. Deje que Dios permita que le hable. El necio corazón de Balaán no quiso escuchar a Dios y Dios le colocó una burra para que le hablara. Pero ¿sabe por qué él no dejó obrar en su corazón a Dios para que le transformara ese pensamiento corrupto? Porque él no deseaba que él se lo transformara. Él ya tenía en su corazón atesorar los tesoros del rey más que los tesoros de Dios. Entonces, quiero leerles esto. Así que dejemos que el Espíritu Santo, a través de su Espíritu, nos enseñe, nos guíe, nos empodere, nos fortalezca, nos consuele, nos transforme, nos renueve la manera de vivir y de pensar. Él dará testimonio de la verdad que es Cristo a nuestro espíritu, y nuestro espíritu vivificará nuestra alma por el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que nosotros debemos de permitir. Porque cuando nosotros permitimos que Dios opere con poder en nuestra alma, entonces en nuestros pensamientos, que Dios opere en nuestros pensamientos, en nuestra vida, en nuestra carne con poder, entonces nuestra vida será una vida llena de poder, y el poder de Dios transforma la sociedad, y el poder de Dios transforma las familias, y el poder de Dios transforma nuestra economía, y el poder de Dios transforma nuestra salud. Pero si no lo entendemos, vendremos a ser como un niño que aunque es dueño de todo, no lo sabe. Usted, un niño, puede tener las riquezas del mundo y usted le regala un calzoncillo de 100 pesos. Él se lo va a poner igual de contento que le regalen uno de 5 millones o de 6 millones. Él no va a tener diferencia de eso. Pero cuando él se entere, él sabe que eso no es lo que le pertenece a él. Porque él sabe entonces que lo que le pertenece a él es mayor. Y así muchos estamos. Vea lo que le dije al Señor: Señor, ayúdame, haz que esta vaina funcione, haz que esto se arregle. Y escuché en mi corazón: ordénale. Tienes la autoridad. O sea que le estaba pasando lo mismo que le pasó a Moisés. Se arrodilló a orar para que la gente pasara por el mar. Y el Señor le dijo: no es momento de orar, ordénale al mar que se abra. Hay momentos donde nosotros le tenemos que ordenar a la enfermedad que quite las manos de nuestros hijos. Hay momentos donde nosotros tenemos que decirle al diablo: quita las manos de nuestras finanzas. Pero no lo vamos a hacer hasta que no entendamos. Porque ¿cómo haremos algo si no lo entendemos? ¿Cómo podremos hacer un arroz sin saber qué es un arroz?
¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo podríamos hacer un sudado de carne si no conocemos la carne? Tendríamos que primero que saber que eso lleva carne y tendríamos que saber qué es la carne para poderlo hacer. Entonces yo quiero que usted, ahí donde está usted, diga estas palabras: yo soy lo que Dios declaró en su palabra que yo soy. Yo soy lo que Dios determinó para mi vida en esta tierra. Yo soy lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Yo soy un hombre y una mujer llena del Espíritu, no porque yo quiera, sino porque Dios así lo determinó. Y Dios es el dueño y creador de toda la existencia. Entonces yo creo lo que el dueño y el creador determinó para mi vida. Hoy soy un vencedor, y este vencimiento no es solamente por hoy, es por toda la eternidad, porque nuestro Señor Jesucristo lo hizo una vez y para siempre. Entonces nosotros tenemos la victoria una vez y para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias.